¿Alguna vez han pensado por qué algo tan, digamos, común como una textura crujiente puede llegar a ser abrumador? O sea, al punto de generar ansiedad. Bueno, resulta que no es solo una cuestión de me gusta o no me gusta, para nada. Detrás de esto hay razones neurobiológicas súper concretas. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir qué es lo que pasa en el cerebro con esta reacción. Y esta frase, la verdad, lo resume todo perfectamente. Para muchas personas neurodivergentes, crujiente no es solo una textura, es un estímulo que activa una alerta inmediata. Ojo, no estamos hablando de una simple preferencia, ¿eh? Hablamos de que el cerebro literalmente lo interpreta como una señal de alerta. Es una experiencia sensorial súper intensa. Así que vamos a desglosar por qué pasa esto. Bien, para entender todo el panorama, arranquemos por lo básico, el estímulo en sí. O sea, ¿qué tienen las cosas crujientes que las hace tan potentes? Vamos a ver esas características que, para algunas personas, se sienten como un verdadero asalto a los sentidos. A ver, primero que nada, el ruido. Pensemos en el crujido de una papa frita o de una galleta. No es precisamente un susurro, ¿verdad? Bueno, para un sistema nervioso sensible, el cerebro lo capta como si le hubieran subido todo el volumen. No es solo un ruidito, es una onda de sonido súper intensa, que se siente invasiva, como un golpe que de repente irrumpe en el espacio auditivo. Y si a eso le sumamos el factor sorpresa, un crujido nunca es igual al anterior, ¿cierto? A veces es más fuerte, a veces más suave. Y esa falta de predictibilidad, esa incertidumbre, es lo que genera una anticipación ansiosa. Es como si el cerebro se quedara esperando el siguiente susto. Pensemos en esto desde un punto de vista evolutivo. Un sonido repentino y fuerte, como una rama que se rompe en el bosque, era una señal de peligro. El cerebro, al no saber qué esperar, se pone en tensión, se pone en alerta constante. Y bueno, claro, está la sensación en la boca. Un alimento crujiente no se deshace suavemente, ¿no? Se rompe en 1000 fragmentos irregulares, fragmentos con bordes duros, a veces hasta filosos. Para un sistema sensorial que es muy sensible, esta especie de desintegración caótica puede sentirse físicamente agresiva, casi como si un montón de objetos pequeños y puntiagudos estuvieran invadiendo un espacio que debería ser seguro. Ok, hasta ahora vimos lo que pasa afuera, el estímulo. Pero, ¿qué pasa adentro? ¿Qué sucede en el cuerpo? Porque esto es clave. La respuesta no es una elección, no es voluntaria. Es una reacción biológica que se dispara solita, en automático. Miren, el proceso es como una cascada. Primero, se percibe ese crujido intenso. Inmediatamente, el cuerpo activa su sistema de alarma interno, el famoso sistema nervioso simpático. Y esto es incontrolable. La respiración se acelera, los músculos se tensan, ¡pum! El cuerpo entero se prepara para enfrentar una amenaza. Aunque solo sea un pedazo de comida. Entonces, llegamos al punto crucial de todo esto. Y es que no es una exageración, no es un capricho. Es un tema de neuroprocesamiento. Así de simple y complejo a la vez. La forma en que ciertos cerebros están, digamos, cableados, los lleva a interpretar esta información sensorial, el ruido, la textura, como una señal de peligro, y esto desata una respuesta física que es real, que se puede medir. Pero la cosa no termina ahí. No es solo una reacción espontánea del momento. No. La experiencia pasada juega un papel importantísimo. Nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje increíble, y a veces, aprende a tener miedo. Y ese miedo aprendido crea un eco que sigue sonando mucho tiempo después. Y aquí viene una pregunta clave, ¿no? ¿Qué pasa cuando la ansiedad aparece incluso antes de morder algo, antes siquiera de que suene el crujido? Bueno, esto nos lleva de cabeza al concepto de las respuestas condicionadas, al miedo que se aprende. Es exactamente eso. Si en el pasado una persona tuvo una mala experiencia con algo crujiente, quizás por el ruido tan fuerte, la textura agresiva o porque de verdad le causó alguna molestia, el cerebro, que es muy listo, crea una asociación. Es como si dijera, crujiente es igual a peligro o por lo menos a incomodidad. Y entonces, la próxima vez, la respuesta de ansiedad se dispara antes de tiempo, solo con la idea de comerlo. Así que ya vamos llegando al final de este análisis, y si hay un mensaje importante con el que nos tenemos que quedar, es el de la validación. Entender que hay toda una ciencia detrás de esta reacción nos ayuda a verlo como lo que es, no una debilidad, para nada, sino una diferencia real y totalmente válida en cómo se procesa la información sensorial.
Entonces, para resumir y que quede súper claro, tenemos un estímulo que es intenso por su sonido y su textura. Esto provoca, ¡pum!, una respuesta de alerta automática en el cuerpo. Si a esa mezcla le agregamos malas experiencias del pasado, la reacción se hace todavía más fuerte. Y lo más importante que hay que recordar, todo esto es un evento neurológico 100% real. Y cerramos con este mensaje, que me parece fundamental. Si a alguien le pasa esto, si lo crujiente le abruma, no es algo raro. Es simplemente una forma particular que tienen muchos cerebros de procesar el mundo que nos rodea. Y entenderlo es el primer paso para buscar alternativas que se sientan más cómodas, más seguras. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? ¿Qué otros estímulos de todos los días podrían estar activando respuestas así de intensas sin que ni siquiera nos demos cuenta? Gracias por habernos acompañado en este análisis.